El Señor esté con todos ustedes. Les anuncio el Evangelio de Jesús según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto a Dios. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Estamos en el segundo domingo del tiempo de Pascua. Y en este segundo domingo de Pascua, la Iglesia celebra la fiesta de la Divina Misericordia, que el Papa Juan Pablo II en el año 2000, cuando beatificaba a Sor Faustina, ha declarado este segundo domingo como el Día de la Misericordia. Esto se da por la aparición que recibe la misma Santa María Faustina, el día 22 de febrero del año en 1931. Tuvo pues la visión en Polonia. Sor Faustina relata en su diario lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo de esta manera: pinte una imagen de acuerdo a esta visión, con las palabras: Jesús, en vos confío. Yo deseo que esta imagen sea venerada primero en tu capilla y luego en el mundo entero. Esta idea de la Divina Misericordia nace pues para todos nosotros. El tema pues está en pantalla: la Divina Misericordia de Dios. Cómo la misericordia de Dios se vuelve carne, cómo lo invisible de Dios, todo el amor de Dios que estaba oculto en la naturaleza, se vuelve visible en la persona de Jesús de Nazaret. Eso es misericordia. Misericordia es un poquito más allá de la justicia. La justicia es el equilibrio. Ni tú me quitas, ni yo te quito. Vivimos a la par. Ni tú me robas, ni yo te robo. Ni yo soy infiel contigo, ni usted es infiel conmigo. La misericordia, la justicia es el equilibrio moral y ético y legal de la vida. Cuando usted no practica su justicia y es menos que la justicia, se llama injusticia. La injusticia nace cuando no tengo conciencia de lo que es la justicia. Cuando no tengo conciencia de mi hermano, mi hermana o de la gente que está a nuestro alrededor. Cuando no tengo conciencia de una dignidad personal del otro. Ahí nace la injusticia. Y la injusticia la castiga mi Dios. Pero cuando es un poquito más allá de la justicia, se llama misericordia. Misericordia es eso, hacer sentir bien al otro, que el otro esté bien,
que el otro se sienta bien, que podamos cubrirle las necesidades al otro. Eso es lo que decía Sor Faustina en su diario en el número 49. Deseo que haya una fiesta de la misericordia. Quiero que esta imagen que pintaras en el pincel sea bendecida con solemnidad el primer domingo después de la Pascua de Resurrección. Este domingo debe ser la fiesta de la misericordia. Que la misericordia es poder contar con Dios, hacer de Dios un encuentro real, enamorarme de Dios. No hay misericordia si no hay amor. El cristiano católico primero se enamora de Dios para obrar con misericordia. Si usted no obra con Dios como Dios quiere que hagamos, entonces, pues, y si hace el bien, está muy bien. Se convirtió en una ONG, una persona experta en donar y hacer cosas. Pero si no estamos conectados con Dios, la misericordia es otra cosa. Hoy el Señor nos invita a ser misericordiosos. La misericordia empieza desde el perdón. Por eso el Evangelio hoy de San Juan nos invita a eso. Es el Señor que instituye el sacramento de la reconciliación y el sacramento del perdón. Dice que en el día primero de la semana, que para nosotros es un domingo, resucita el Señor y los discípulos estaban escondidos por miedo a los judíos. Los judíos habían dicho: todo aquel que siga las normas, las leyes, la espiritualidad y la filosofía de ese hombre llamado Jesús de Nazaret será reo de muerte y le va a pasar lo mismo. Lo decían los judíos. ¿Qué hacen los apóstoles? Como cualquiera de nosotros va a tener miedo, y el miedo los hace encerrar. Se encierran en el cenáculo, se cierran, dice, con las puertas cerradas por miedo de los judíos. Por miedo nos encerramos, o sea, nos devolvemos en la vida. Encerrarse es devolverse en la vida. Cuando uno se encierra, aparece el egocentrismo, el individualismo. Ya no es Dios quien aparece, ni mi generosidad, ni la misericordia. Es mi egocentrismo. Nos devolvemos en la vida. Encerrarnos es volver a tomar la cuaresma, es no resucitar, es estar viviendo en la oscuridad. Nos encerramos. Por eso nos dice 1 Juan capítulo 4, el amor vence el temor. Cuando estamos enamorados de la fuente del amor, que es Dios. ¿Dios es qué? Dios es amor. Y si el amor viene de Dios, yo me enamoro de ahí y bebo de la fuente del amor. Si yo no estoy enamorado de Dios, yo no puedo enamorar a otra persona, es imposible. Yo tengo que adherirme, yo tengo que tener un encuentro con el Señor para que mi fe cada día más allá vaya siendo una fe madura. El tiempo de Pascua es un tiempo de crecer en la fe. Tomás no estaba ahí con sus discípulos. Jesús se mete al cenáculo estando la puerta cerrada. O sea, Jesús vence el miedo. Jesús vence las tentaciones del miedo. Jesús va mucho más allá que la oscuridad. Él lo penetra todo. Es capaz de meterse por las puertas cerradas, porque ya en Él está Dios, su plena resurrección. Cuando nosotros somos capaces de resucitar, somos capaces de quitar los obstáculos del miedo. El miedo es un antivalor y no es cristiano. El miedo hace parte de una sociedad que vive en pecado. Por eso aparece el miedo, porque vivimos en pecado y nos tenemos que esconder. Las cosas malas siempre las hacemos a escondidas. ¿Quién hace una cosa mala a plena luz y delante de todo el mundo? Nadie. Siempre buscamos ¿qué? La oscuridad, los recintos oscuros. Siempre buscamos lo que está alejado de la sociedad.
Ese es el miedo. El miedo es porque estamos viviendo en un gran pecado. Y si nosotros no permitimos que Cristo resucite en nuestra vida para que el miedo se espante, entonces seguimos esclavizados de la oscuridad. Jesús rompe las barreras del miedo, traspasando las puertas, se mete donde están los discípulos y qué alegría, dice la palabra, qué alegría. Se llenaron de alegría al ver al Señor y esa alegría les produce la paz. La paz sea con ustedes, dice el Señor. Cuando usted se encuentra y cuando yo me encuentro con el Señor, pero es un encuentro de veras, tenerle sentido a nuestra fe, tenerle sentido a nuestra espiritualidad, tenerle sentido a lo que yo celebro. Si yo vengo a la Eucaristía, le encuentro un sentido. Es el Señor resucitado que viene en su misericordia a quitar el miedo que hay en nuestras vidas. Y si nosotros hacemos lo que el resucitado dice, se espanta el miedo. Pero seguimos viviendo ahí con miedos y con temblores y con oscuridades, entonces ya no es Cristo que ha resucitado en sus vidas, será otra cosa. Por eso el Señor mismo les da el Espíritu Santo a los apóstoles y los envía directamente a la misión. Uno lo que hace es transmitir una alegría. ¿Qué hace un cristiano? Transmite un encuentro. Se encuentra con Cristo, se adhiere a Él y lo que cuenta es una noticia que usted ha vivido. Si usted no ha vivido una noticia, lo que está diciendo es un chisme. Usted se lo inventó en la mente y se lo inventó en el corazón. Por eso vivimos como vivimos inventando cosas. Y cuando las cosas inventamos es porque nos estamos contando una experiencia. Los discípulos cuentan experiencias. La experiencia más real de los discípulos son las apariciones. Cristo ha resucitado, Cristo vive entre nosotros, lo vi y creí. Eso es lo que cuenta un cristiano. Por eso el Señor, por segunda vez, se mete a los discípulos. Allí ya está Tomás, que había dicho hasta no ver, no creer. Hasta no ver, no creer. Una de las primeras profesiones de fe, quizás diría la primera profesión de fe que se hace en el cristianismo, es por Tomás. ¿Y qué dice Tomás cuando lo ve? Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Esa es la primera profesión de fe. La fe nace en el encuentro, en el ver, en tener una experiencia. Tomás tuvo una experiencia, lo vio, lo tocó y creyó. Hasta no ver, no creer. Se mete Jesús de nuevo al cenáculo, está Tomás y dice, Señor mío y Dios mío. Ahí está. Porque la profesión de fe de un cristiano se mide a partir de una experiencia. Y la experiencia es religiosa, un encuentro con Dios en la Eucaristía, un arrodillarme con Él. Por eso, a través de este mensaje de la aparición de Cristo resucitado, viene la institución de la confesión. Recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los pecados, les quedan retenidos, y a quienes los retengáis, a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes los retengáis, les quedan retenidos. Ahí está lo que estamos celebrando hoy, la Divina Misericordia. Misericordia viene del latín. Miser significa miseria y cardio significa corazón. O sea, es el sentimiento frente al que sufre. Es el sentimiento frente al mísero, al miserable, frente a aquel que tiene problemas, aquel que Cristo ha tocado el corazón. Cardios, misericordia. Miser significa miseria y cardio significa corazón. Aquel que ha sentido a Cristo en el corazón es capaz de pasar y traspasar el amor de Dios a través de la misericordia. Es ayudarle al otro a crecer espiritualmente y mucho más, ayudarle al otro a la santidad. ¿Cuánta gente está necesitada hoy de perdón? Porque usted no perdona,
por favor me perdona, excúseme, cometí, la embarré. Yo sé que cometí un gran pecado. Yo fui infiel, fui drogadicto, alcohólico, pero hoy vengo de rodillas a pedirte perdón. Pero aquel orgulloso, prepotente, individualista, egocentrista, que no quiere perdonar, es porque no se ha encontrado con Dios. O ha venido a la misa, simplemente es cumplir una ley y un precepto. Aquel que es cristiano y es capaz de tener a Cristo en el corazón, cardios, es capaz de sentir el dolor, miseria, el dolor del otro. Y cuando usted en su misericordia es capaz de levantar al otro, de ayudarle al otro, de perdonar al otro, de practicar las obras de misericordia con el otro, eso es misericordia. Es mucho más allá que la justicia. La justicia que dice, no, usted me fue infiel, yo le soy infiel. O quizás usted vive bien, yo vivo bien. Es como darle el equilibrio al otro. La misericordia va mucho más allá de eso, de ayudarle al otro. No, si usted no me da a mí, yo no te doy. Usted es muy pobre y usted como no me da nada, yo tampoco te doy nada. La misericordia es mucho más que eso. La misericordia es ayudar, dar con generosidad, sin recompensa alguna. Es poder ser los ojos de Dios frente a la miseria del mundo. Es poder ver con los ojos de Dios a aquel que sufre. Es poder sentir en el corazón de la persona el amor, el perdón y la misericordia de Dios. Por eso hoy, mis queridos hermanos y hermanas, nos invita pues hoy Santa María Faustina, que esto de misericordia lo pongamos en práctica. Es el deseo de conceder el perdón total a las almas que se acercan a la confesión y recibir la Santa Comunión el día de la fiesta de la misericordia. Es poder estar con el otro. Ahí está el cuadro, lo tenemos aquí al frente de la iglesia, aquí en el altar tenemos el cuadro. También una explicación del cuadro, dice el diario de Sor Faustina en el numeral 299. Los dos rayos significan la sangre y el agua. El rayo pálido simboliza el agua que justifica las almas. El rayo rojo simboliza la sangre, que es la vida de las almas. Ambos rayos brotaron de las entrañas más profundas de mi misericordia, cuando mi corazón agonizante fue abierto en la cruz por la lanza. Esos rayos protegen a las almas de la indignación de mi Padre. Bienaventurado quien viva a la sombra de ellos, porque no le alcanzará la justa mano de Dios. Ahí está. Como en el día de la misericordia que es hoy, ojalá todos los días, haciendo la coronilla, el Santo Rosario, la devoción al Señor, en fin, la práctica sacramental, podamos ganar indulgencias, podamos perdonarnos delante del Señor y también practicar el perdón a aquel que lo necesita. Ahí está la conclusión en la pantalla. Cristo, enseguida de resucitar, dejó instaurado su tribunal de misericordia en el sacramento de la confesión. Allí tienen lugar los milagros más grandes y se repiten constantemente. Dijo el mismo Cristo a Santa Faustina: basta acercarse con la fe a los pies de mi representante sacerdote y confesarse con fe su miseria. Entonces el milagro de la misericordia se manifestará en toda su plenitud. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.